de alguna manera se desarrollan casi simultáneamente y están entrelazados. En realidad son una serie de conductos que se van a ir formando. Gracias a migraciones, ¿no? Algunos de ellos con movimientos ameboideos, y ocurre que clínicamente, por ejemplo, es importante no olvidar que cuando se encuentra una anomalía congénita del aparato urinario, siempre hay que sospechar que puede haber una anomalía del aparato genital. Y al revés, cuando hay alguna anomalía del aparato genital, es probable que encontremos una anomalía en el aparato urinario. Estas anomalías varían los porcentajes según diferentes autores. Unos dicen que se presenta en el 10% de los niños, ¿no? Entendiendo como niños a masculinos y femeninos. Eso vamos a irlo viendo poco a poco, y al final de la clase les voy a pasar una lámina donde se ven algunas anomalías congénitas que a veces se encuentran en las niñas, ¿no? O adolescentes, porque ocurre que clínicamente una mujer solo se da cuenta de que tiene alguna anomalía congénita cuando, por ejemplo, no menstrua, ¿no? Todas sus compañeras de colegio comienzan a menstruar, 12, 13 años, esta chica tiene 15, 16 años y no menstrua, etc. Muy bien, eso lo vamos a ver a continuación. Vamos a comenzar mencionándoles que nunca se olviden lo importante que es en el periodo embrionario lo que se llama la organogénesis. Esta organogénesis, que como su nombre le indica, es la etapa en que se forman los órganos, transcurre entre la tercera y octava semana. Durante esta etapa, las tres capas germinales que ustedes conocen, que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, ¿no? Son los que dan origen a diversos órganos y tejidos. El sexo genético se determina desde el momento de la fecundación, dependiendo si la cromosoma sexual que sería de los padres es X o Y, ¿no? Cuando es doble X será pues femenino, como ustedes saben, y XY masculinos. El año 59 se estableció que el sexo genético dependía de la presencia o ausencia de la cromosoma Y. Hay un factor que se llama factor de determinación testicular o gen SRY que influye sobre la diferenciación gonadal. Este cromosoma se encuentra en el brazo corto del cromosoma Y y se considera que es el gen más importante en la diferenciación sexual. Los caracteres morfológicos, tanto de las gonadas masculinas como femeninas, se adquieren recién en la séptima semana. Al comienzo, el aparato genital no se puede distinguir. Por eso en este momento o esta época, este periodo se conoce como estadio indiferenciado. La cromosoma Y contiene un gen que ya les mencioné, que es el SRY, que codifica una proteína, que es el factor determinante testicular, que se encuentra en el brazo corto del cromosoma Y. Cuando esta proteína está presente, el embrión desarrolla características sexuales masculinas. En esta lámina ustedes pueden observar una gónada que en su región ventromedial que se ha constituido gracias a diferentes tipos de poblaciones celulares, ¿no? Células del epitelio celómico, células que provienen del mesonefros, células mesenquimales y las células germinales primordiales, que son muy importantes. En este esquema, ¿no? Que es un poco a veces difícil de comprender, se pueden ver varias estructuras, ¿no? Como el epitelio celómico, que es este de acá, los cordones
y los gonocitos, que son estas esferitas negritas que se ven acá. Aquí hay un grupo de células, son células mesenquimales, que están migrando, y este tubo es el conducto mesonéfrico, mientras que el paramesonéfrico aquí, este es el conducto paramesonéfrico, este es el conducto mesonéfrico, que son importantes porque de estos se van a derivar las gonadas masculinas o femeninas. Cuando las células germinales primordiales han colonizado lo que se conoce como cresta genital, pierden sus prolongaciones, dejan de migrar y pasan a denominarse gonocitos. Esto ocurre al mes de amenorrea o a la sexta semana posfecundación aproximadamente. Durante la sexta y séptima semana, la gónada presenta un mayor tamaño, pero continúa siendo indiferenciada. O sea, hasta la séptima semana prácticamente es imposible determinar si va a ser masculino o femenino ese embrión. Hay un gen determinante del ovario, que es el WNT4. Cuando este gen está presente y el gen SRY está ausente, el embrión desarrollará características femeninas. Recién a la séptima semana de desarrollo, las gónadas adquieren una estructura masculina o femenina y los genitales se diferencian aproximadamente a la 12ª semana. La influencia de los andrógenos de las gónadas masculinas son importantes en el desarrollo de los genitales externos. Ojo, este dato es importante para explicar la presencia de una condición clínica que se llama hiperplasia suprarrenal congénita, que en los fetos femeninos, ¿no?, el incremento de los andrógenos da lugar a lo que se llama los genitales ambiguos. Estos genitales ambiguos se les denomina así porque no son ni uno ni otro, ni femeninos ni masculinos normales. El tracto genital y urinario están íntimamente relacionados, como les manifesté al comienzo de esta charla, y por ese motivo es que siempre que uno observa una anomalía congénita urinaria o una anomalía congénita genital, siempre debe sospechar que en el otro aparato puede encontrarse también con alguna anomalía. Muy bien, para que las gónadas se puedan constituir, se tienen que desarrollar previamente dos riñones transitorios. Estos riñones transitorios se les conoce como mesonefros, que inician su desarrollo como pliegue genital, que se forma durante la 5ª semana a partir de los llamados pliegues urogenitales. En estos esquemas, en estos dibujos, pueden observar el pliegue genital, ¿no? Aquí ya un poquito más desarrollado, se conoce como pliegue urogenital, el mesonefros, que está por acá. Eso es a las 3 semanas de formación del embrión. Este es un corte, ¿no?, donde se puede observar el conducto paramesonéfrico, el conducto mesonéfrico, las gonadas primitivas, ¿no?, los llamados cordones sexuales primarios, estos de acá. Esto es a las 6 semanas. Continuando con su desarrollo del ovario a la 10ª semana, ya la gónada indiferenciada, a la 10ª semana, se ha convertido en ovario. A las 16 semanas, los cordones corticales del ovario se organizan en folículos primordiales, que constan de una ovogonia. En este estado, en ovogonia, ¿no?, se produce una división meiótica y se convierten en ovocitos primarios. Estos ovocitos primarios permanecen con un desarrollo detenido hasta la pubertad. Recién a partir de la pubertad comienzan a desarrollarse y seguir con sus divisiones. Acuérdense, los folículos primordiales constan de una ovogonia, ¿no? Y cuando estos entran en una primera división meiótica, se convierten en ovocitos primarios. Cuando hay ausencia de la llamada hormona antimülleriana, esto es
Estas siglas están en inglés, hormona antimülleriana, que se produce en las células de Sertoli, o Sertoli del sistema conducto, el sistema del conducto mesonéfrico degenera. Y predomina los conductos paramesonéfricos. Siempre acuérdense como mnemotécnica que conductos de Müller son los que van a formar la mujer, ¿no? Müller, mujer, y Wolf es hombre, o sea, masculino. En este caso, les repito, la ausencia de esta hormona que es producida por la célula de Sertoli, ¿no? Dan lugar a que el sistema del conducto mesonéfrico degenere. A veces se pueden encontrar remanentes en el mesovario, que se conocen como paraóforo, o a lo largo de la pared lateral del útero de la vagina, que es relativamente frecuente ver quistes del conducto de Garner, que son como una especie de globos. Uno hace un examen vaginal y encuentra como una semiesfera, como si fuera una esfera cortada por la mitad, adherida a una de las paredes de la vagina, que es como si fuera un globo con agua, que se llaman quistes del conducto de Garner, que es un rezago embriológico, que se encuentra con relativa frecuencia del mencionado. Bien, continuando con el desarrollo de las gónadas y sus ubicaciones en el adulto, ustedes pueden ver acá las diferencias que hay entre el varón y la mujer, ¿no? En el varón se pueden observar nítidamente los cordones testiculares, la superficie, que es la túnica albuginea, el conducto mesonéfrico. En la mujer, el conducto mesonéfrico, los cordones sexuales primarios más bien tienden a degenerar. Predominan solamente los cordones corticales. Aquí se puede ver el conducto paramesonéfrico, que es el que va a dar lugar a consolidar los genitales femeninos. Aquí pueden ver en diferentes estadios a las 8 semanas, todo lo que está acá, ¿no? Ven cómo los folículos primordiales están en pleno desarrollo. Este es el mesonefros, este es el conducto que va a dar lugar a la trompa, ¿no? El tubo que dará lugar a la trompa, el ósteo tubario, por acá. El tubérculo paramesonéfrico, el canal útero-vaginal. Estos conductos paramesonéfricos son los que, si no se han fusionado adecuadamente, van a dar lugar a una serie de anomalías congénitas, como vamos a ver después. Ya durante el nacimiento, ya se ven prácticamente todos los genitales externos e internos constituidos, ¿no? Incluso los ligamentos redondos, etc. Como les mencioné, en el NOVAC, por lo menos mencionan que 10% de los niños, tanto hombres como mujeres, nacen con alguna anomalía del aparato genitourinario. Algunas, obviamente, no se ven cuando nacen, ¿no? Y con el tiempo, uno llega a diagnosticar que efectivamente tienen una anomalía congénita. Siempre cuando se encuentra, repito, una anomalía congénita en un aparato, en el aparato genital, uno tiene que tratar de buscar si hay anomalías congénitas en el aparato urinario y al revés. También es importante el dato de que tanto el aparato genital como el aparato urinario se han desarrollado simultáneamente, que son como una serie de conductos, da lugar a que el sitio donde el uréter, por ejemplo, ingresa a la vejiga, está sumamente cerca del útero, ¿no? Y de las arterias que irrigan el útero. Entonces, cuando se hace histerectomías, donde hay que sacar el útero por algún motivo, hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? En no dañar el uréter. Puede no dañarse el uréter, a veces se ligan sin querer arterias que irrigan el uréter, y eso también puede llevar a necrosis del uréter y producción de fístulas, ¿no? Urétero vaginales o ureterocutáneas. O sea, ese es o simplemente que se produzca una obstrucción del uréter. Entonces, todos estos daños
que se producen cuando se hace una histerectomía. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en los sitios de unión del aparato urinario con el genital. Las vías genitales se desarrollan en forma semejante, como les he mencionado varias veces, en los dos sexos, a partir de la cuarta semana hasta el final de la séptima. Los conductos mesonéfricos o de Wolf son los que van a dar origen a los genitales masculinos, y los conductos paramesonéfricos, no se olviden de esta palabra, paramesonéfricos o de Müller. Müller, mujer, acuérdense. En este esquema pueden ver ustedes cómo los conductos mesonéfricos en sus diferentes porciones van a dar lugar a diferentes partes del aparato genital femenino, ¿no? En la porción cefálica corren en forma vertical y paralela a los conductos mesonéfricos hasta alcanzar la futura región pélvica del embrión. Ellos se elongan, cruzan ventralmente a los conductos mesonéfricos y alcanzan el epitelio endodérmico del seno urogenital. Aquí pueden ver ustedes el seno urogenital. Estos son los ovarios, ¿no? Riñones, uréteres, son restos de los conductos paramesonéfricos, ¿no? Y estos van a ser las futuras trompas uterinas, las fimbrias. Los conductos paramesonéfricos o de Müller, ¿no? Se fusionan para dar lugar al útero, cuello del útero, porción superior de la vagina, trompas, etc. Se dividen o se pueden subdividir en tres partes. La parte superior o craneal hasta el límite de fusión de ambos conductos donde se desarrollan las trompas uterinas o tubas uterinas. La parte media de los conductos paramesonéfricos darán lugar al útero. La parte media que es el útero es originado pues por la fusión de los dos conductos paramesonéfricos. Y la parte caudal que contribuye a la formación de la parte superior de la vagina. A las 20 semanas de vida intrauterina, ya la vagina está completamente canalizada, porque al comienzo no hay ninguna canalización y esta se va produciéndose poco a poco. En el embrión femenino, los conductos mesonéfricos o de Wolf son los que desaparecen, mientras que los paramesonéfricos son los que persisten. Como ya les mencioné, son los que formarán las trompas, el útero, el cuello del útero y la porción superior de la vagina. La porción superior de cada conducto es lo que formará la trompa con su osteo y las fimbrias. Conforme estos conductos se van fusionando, en la línea media, con ellos arrastran un pliegue de peritoneo, que se convierte en el ligamento ancho del útero, que es un ligamento sumamente importante desde el punto de vista anatómico y quirúrgico. En esta lámina pueden ver cómo hay una comparación de los cambios en el desarrollo del embrión masculino y femenino. Ven ustedes, en el caso de la mujer, este es el ovario, es importante, su epitelio, las células primordiales, germinales primordiales, los cordones sexuales corticales. En el caso del hombre, la túnica albuginea, está acá, las células germinales, el llamado mesorquio, y estos es conducto paramesonéfrico degenerado. Igualmente, en una etapa posterior y un poquito más grande, lo mismo, aquí ven ver en el femenino, ¿no? Como se nota bien claro ya las fimbrias de la trompa, ¿no? Los ovarios, sus ovogonias, su estroma ovárico. En el caso del masculino, ustedes pueden ver la albuginia, la red testicular, acá, los túbulos seminíferos son como cordones, ¿no?
Un poco más adelante ya es más nítido la diferenciación entre el aparato genital y urinario, los riñones, los uréteres, ¿no? La vejiga. En el caso femenino, se observan también ya los ovarios, las fimbrias, las trompas, el útero y la vagina. Aquí hay un quiste Garner, como que ya les mencioné, que explorando a veces en la vagina uno se puede encontrar con una tumoración. No es no es mayor problema esto, ¿no? Rara vez produce ningún tipo de complicación. En el caso del varón, igual los riñones, los uréteres, los testículos, acá es el conducto diferente, ¿no? Y la uretra masculina. Y un poquito más claro, lo mismo, cómo se van formando. Aquí en este caso esto va a ser el canal genital que se llama, aquí se ve más claro, el bulbo genital, aquí hay un quiste de Garner, el ligamento ancho que es un repliegue del peritoneo, la vagina. ¿Cómo es que se forma la vagina? Se forma a partir de dos conductos. El conducto paramesonéfrico, ¿no? En su tercio superior da lugar a la vagina, y los dos tercios inferiores se originan a partir del seno urogenital y el epitelio del tubérculo de Müller, que es la llamada también lámina útero-vaginal. Entonces, la vagina tiene su formación, tiene dos partes. La superior, que es a partir del conducto paramesonéfrico, y la inferior, que a partir del seno urogenital y el epitelio del tubérculo de Müller. Los genitales externos, en su parte anterior, estos pliegues, ¿no? Se conocen como pliegues urogenitales y en su parte posterior como pliegues anales. El tubérculo genital se convertirá en el clítoris y los pliegues urogenitales formarán los labios menores. Los labios mayores se forman cuando no hay andrógenos, o sea, en ausencia de andrógenos, y a partir de los engrosamientos labioescrotales. En este esquema pueden ver ustedes las diferencias, ¿no? Y de alguna manera la comparación entre los genitales externos masculino y femenino. El glande peneano equivale al glande clitorideo, ¿no? Los labios mayores, estos que están aquí en azul, equivale al escroto, ¿no? Aquí se pueden ver también los labios menores, ya en la parte más inferior, ya con mayor desarrollo, ya la división es notoria como se conoce en el adulto, ¿no? El rafe peneano, el rafe del escroto, y acá clítoris, orificio uretral, la membrana himeneal y la comisura labial posterior. Las glándulas femeninas accesorias, ustedes deben haber hablado, o escuchado y lo han estudiado cuando hacían anatomía, sobre las glándulas parauretrales o de Skene. Se desarrollan como excrescencias de la uretra, mientras las glándulas vestibulares mayores o de Bartolín o Bartolino se forman del seno urogenital definitivo. El seno urogenital definitivo también da paso a la formación de lo que se conoce como el vestíbulo vaginal, que es como la entrada a la vagina, digamos, dentro del cual se abren pues la uretra, la vagina y las glándulas de Bartolino o glándulas vestibulares mayores. Las malformaciones uterovaginales, les decía, que se deben a que no hay una adecuada fusión de los conductos paramesonéfricos. Como dicen, en estas situaciones que dan resultado a las malformaciones uterovaginales, pueden producirse por una función incorrecta de los conductos paramesonéfricos o cuando hay un desarrollo incompleto de uno de los conductos paramesonéfricos
o cuando hay una falla en el desarrollo de parte del conducto mesonéfrico de uno o de los dos lados, o cuando no hay una canalización, ¿no?, adecuada de la placa vaginal. Está ausente o está incompleta. Todas estas, digamos, desarrollos anormales dan lugar pues a las anomalías útero-vaginales. Como pueden ver acá en este dibujo, diferentes tipos de anomalías congénitas, ¿no? A veces se observan, por ejemplo, acá dos úteros, o sea, cada conducto mesonéfrico se ha desarrollado por su lado, no ha habido una adecuada fusión, que hay dos úteros, cada útero con su respectiva trompa, su fimbria, y dos vaginas. De ahí vagina doble y útero doble, ¿no? Lo que se nos llama como un útero didelfo, ¿ya? Puede ocurrir también que hay un útero didelfo, pero una vagina única. Puede ocurrir también que no llegue a haber una separación completa del útero y parcial, o sea, los cuernos del útero están desarrollados, pero no hay una separación completa, o sea, no hay dos úteros. En este caso, el útero se le conoce como útero bicorne. Bicorne por tener dos cuernos, ¿no? Acá, unicorne cuando está desarrollado solamente uno de los lados del útero y el otro no. El otro está casi atrofiado. Puede haber también una división de un solo útero, se le conoce como útero septado, o simplemente el desarrollo de uno de los conductos paramesonéfricos y da lugar al útero unicorne. Bien, aquí tienen ustedes las fuentes de información y este sería todo lo que tendría que mencionarles. No sé si tienen alguna pregunta. Todo claro, doctor. La embriología siempre es muy densa. Yo esto lo habré leído pues 20 veces, porque obviamente de lo que me enseñaron cuando yo estudiaba medicina, uno se olvida totalmente, es un poco ingrato, pero lo importante acá que ustedes no deben olvidar es que siempre que uno encuentra en un niño o en una niña alguna anomalía congénita del aparato genital, siempre debe pensar que puede haber algún problema congénito también en el aparato urinario, ¿ah? Ahora, muchas veces, ¿no?, por ejemplo, una niña recién se da cuenta, por ejemplo, que tiene un himen no perforado, ¿no?, cuando llega a la adolescencia y no menstrua, ¿no? Se informa que todas sus amigas, sus compañeras de colegio estaban menstruando y ella no menstrua, entonces eso hace que los padres la lleven al médico, al facultativo, y se descubre alguna anomalía congénita, ¿no? O cuando tienen problemas de infertilidad, se casan y tienen problemas de infertilidad, o cuando gestan y abortan, tienen abortos recurrentes. Entonces, en todos esos casos siempre hay que pensar que puede haber una anomalía congénita. Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, Valeria, ¿me escuchas? Sí, doctor. Ya, entonces con esto damos por concluida la clase teórica y tienen tiempo para sus otras actividades. Muchas gracias y hasta la próxima reunión. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, Gracias. doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.